Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con el doctor Miguel Ángel Ochoa, un buen amigo de muchos años. Miguel, saludos, un placer. Un placer estar contigo y con ustedes aquí disfrutando de la comunicación y con la expectativa de que les quede una información muy útil. Bueno, pues les quiero compartir que Miguel Ángel Ochoa es un profesional en lo que él hace. Ahorita quiero que nos describas, Miguel, qué es lo que haces en tu profesión, cuántos años, dónde te formaste, porque para mí es muy importante esta entrevista debido a que hay un tema importante en la población que es el dolor. De hecho, es uno de los medicamentos que más se recetan en el mundo, los analgésicos y antiinflamatorios. Sí, así es. Mira, bueno, yo hice la carrera en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tengo como prácticamente alrededor de 38 años en la medicina. Okay. Bueno, un poco menos, pero ya ni sé. Ahí le dejamos. Lo mismo que tengo yo en mi vida. Ah, sí. El asunto es que hice la carrera en la Autónoma de Guadalajara. Después tuve la oportunidad de vivir en la Sierra Norte de Puebla con los náhuatl. Estuve un año por allá aprendiendo mucho de la herbolaria, que no teníamos otra cosa más que utilizar plantas allá. Teníamos muy pocos recursos para medicamentos. Después tuve la oportunidad de irme a Francia. Estuve 3 años en París haciendo la especialidad de dolor. Luego regresé y me fui ahí hubo un break antes. Estuve primero en Taipei, en el Hospital General de Veteranos en Taipei, haciendo un stage en acupuntura y moxibustión. Después vuelvo a Guadalajara, me voy 3 años a París, muy a gusto, en el Hospital General, es el Hospital Saint-Antoine en París, es de la Universidad es París 12. Okay. Y de ahí, regreso a Guadalajara y empiezo a tratar pacientes con dolor, y sobre todo dolor crónico. Y empiezo a tratar también pacientes que tienen, sobre todo de la tercera edad, o que iban muy cercanos de la tercera edad, y bueno, también jovenazos, ¿verdad? Que empezaban a tener ya problemas de salud. De ahí hago unos estudios en geriatría, que es un diplomado en geriatría. Después decido hacer una maestría abierta con la Universidad de Valladolid sobre cuidados paliativos, porque no es lo mismo dolor y cuidados paliativos. Tienen sus connotaciones muy diferentes, sin embargo están muy relacionadas, ¿no? De ahí empiezo a trabajar. Recién llegué en el 91, en el 94 regresé de París y empiezo a trabajar en la Secretaría de Salud. Ahí en el 97 tengo un accidente de trabajo, me corto haciendo una debridación, o sea, curando una úlcera de un paciente diabético, y me infecto con hepatitis C. Okay. Estoy prácticamente un año y pico con tratamiento. A ese tiempo me dicen que ya no me pueden hacer nada. Yo no podía levantar el control para cambiarle la televisión, estaba sumamente mal. Me dicen que me vaya a mi casa y que me quedan 5 años de vida, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía, en el 2000, tenía 40 años. Okay. Así es. Entonces, pues es una etapa muy dura. Yo sigo trabajando en la secretaría y empiezo a buscar, pues, primero darme cuenta toda una historia, ¿no? De aquello que te digan que te vas a morir y resulta que no te mueres, ¿verdad? Porque ahí entendí que los diagnósticos no matan, sino que mata la vida. Claro. Y algunas circunstancias, ¿no? Si te atropella un camión, pues bueno, ya es circunstancial. Pero, entonces empiezo a buscar, porque la única alternativa era evitar que mi hígado se siguiera. Yo tenía ya hígado graso, con datos de ciertos grados inflamatorios crónicos. No llegué a la cirrosis aparentemente, y entonces empecé a buscar pues qué hacer, ¿no? Seguir trabajando. Yo en ese tiempo tenía 2 hijos, ahora tengo 4, gracias a Dios. Y entonces en esa búsqueda, dentro de seguir haciendo lo que yo hacía, pues empecé a buscar alternativas, y fueron mucho de polifenoles, de cosas que no me hicieran... Antiinflamatorios. Sí, antiinflamatorios, pero no podía tomar antiinflamatorios porque hice una idiosincrasia a los AINES. Antiinflamatorios no esteroideos. Como aspirina, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno. Yo tomaba, de hecho, después del tratamiento contra la hepatitis C, cuando me dijeron que ya no me iban a dar nada, me fui a bailar con mi mujer, y como yo
de dolor, pues me tomé un ibuprofeno y acabé en urgencias en Santa María. Hice un paro respiratorio, etcétera, etcétera. Prácticamente el túnel ya lo conozco. Sigue la luz. Bueno, ya lo conozco, eso es en serio. Y total que aquí estoy y ya no podía yo tomar antiinflamatorios. Y eso te hace buscarlo, ¿no? Pues buscas, porque sí. Bueno, además me dolía por el tratamiento para la hepatitis, me dolía el pelo. O sea, yo le hacía así al pelo y me ardía, me dolía, ¿no? La única manera como yo podía estar era en una tina de agua, así con agua caliente tibia, porque no podía ponerle muy caliente, porque también me fregaba. Y entonces, pues estuvo complicado, ¿no? Y entonces sigo buscando, ya no me morí, aquí estoy, para pellizcarme si quieren. Y dentro de esa búsqueda, y viendo a mis pacientes, porque yo estaba ya en contacto con pacientes, con muchos pacientes de cáncer que he tenido el gusto de acompañar en sus etapas finales, empecé a ver, me encontré dentro de unos estudios que estaba haciendo de una maestría, que teníamos que ver los suplementos, cuáles eran los que sí funcionaban y cuáles no. Hay muchos, ¿no? Pero no, tipuchal, ¿no? Y entonces, yo estaba en ese tiempo en la unidad de cancerología con el grupo de Paco Alexander, un magnífico grupo, y entonces, pues leyendo la parte científica de estos suplementos, que además me iban a servir para el hígado, ojo. No es lo mismo ser un médico sin enfermedad que un médico con enfermedad. Así es. Entonces, pues yo di con lo que ahora está comercializándose, que es el Velash. Ya después vi otros aspectos del Velash, que eran ya conocí Sankey, etcétera, pero en realidad el producto lo conocí por el efecto sobre la mitocondria y sobre la inflamación que yo estaba buscando, porque yo necesitaba algo que desinflamara mi hígado. Que modulara tu inflamación. Fíjate, había dos cosas, que modulara mi inflamación y que me ayudara a que mi sistema inmunológico controlara la hepatitis, el virus de la hepatitis que técnicamente tenía, ¿sí? En ese tiempo. Tenía. Okay. Sí, palabra clave. Sí, clave, que bueno, ahí está, no sé si está o no está. No es lo mismo tenerlo dormido que tenerlo vivo, activo. Sí, o no tenerlo. Sí. Son tres cosas, ¿no? Ahorita hay hepatólogos que me dicen que probablemente nunca tuve, pues nunca tuve, si me hicieron por este lado una biopsia. Y te cortaron tejido y dijeron, sí, tiene sí, hepatitis, sí. está lesionado el hígado. Claro, pero bueno, total que de esto se desarrollaron muchas otras cosas. Y bueno, a partir de que yo había estado en la sierra, que había estado en China, o sea, sí entiendo que la medicina no es la alopatía nada más, ¿no? Y también entiendo que la alopatía tiene sus indicaciones muy específicas. Sí, y cojea bastante en otras, ¿no? Entonces, de ahí nos brincamos en el desarrollo a la crioterapia de cuerpo entero. Viendo esto, yo me acuerdo mucho porque le dije a Paco Alexander, le dije, oye Paco, ¿qué opinas de un producto que te estimula la mitocondria y que mejora tu sistema inmunológico? Y me acuerdo su frase, él me dijo, a ver, déjame verlo, ¿no? Claro, sería una panacea, sería algo maravilloso para los pacientes. Bueno, no sé si lo esté tomando actualmente, pero porque ya no tengo un rato sin verlo, pero se lo tomaba. O sea, ya a la hora que lees dices, ¿verdad? Si hay incongruencia, hay respaldo, más vale. Claro, sí, o sea. Entonces, de ahí incluso, con el asunto de que estimula la superóxido dismutasa, es una enzima que está en la mitocondria y que es uno de los factores muy interesantes en el sistema antioxidante de la célula, que evita que la célula se envejezca. Entonces, a la larga, evitas el envejecimiento celular prematuro, que está ligado a un titipuchal de enfermedades crónicas, artritis, osteoartritis, cáncer, diabetes, etc. Bueno, entonces, de ahí, investigando, dimos con un buen amigo que es David Sainz, sobre la crioterapia de cuerpo entero, que es otra de las cosas que hacemos en la unidad. La crioterapia de cuerpo entero, hay un artículo interesantísimo en donde 5,000 niños en Polonia dividieron en 2.500 y 2.500 y a unos los vacunaron contra la influenza previa al invierno, y otros los metieron a terapia de crioterapia de cuerpo entero, que crioterapia, además para que lo entiendan, es una terapia con frío. Con frío. Haces que el paciente esté expuesto a temperaturas de menos 110
en promedio a menos 170 Grados centígrados. grados centígrados. Sí. Menos O sea, 110 grados. 10. O sea, sí está fría, ¿no? Me consta, ya Sí, estuve ya, ahí. ya fui. ya tuvimos el gusto de tenerte ahí. Y entonces se dieron cuenta ya en primavera, ¿sí?, que se enfermaron menos los niños que tuvieron la exposición al frío que los vacunados. Esto es lógico porque la vacuna nada más va contra ciertos virus y el sistema inmunológico va contra todo, ¿verdad? Y entonces hacemos crioterapia de cuerpo entero. Estamos ahorita, tenemos pacientes desde enfermos, pues, pacientes con cáncer, pacientes con lumbalgias, esclerosis múltiple, fibromialgia, artritis, porque así empezó la fibromialgia, así empezó la crioterapia de cuerpo entero en Japón, fíjate, también en Japón. Okay. Fueron los que Yamauchi fue el primero que metió pacientes con artritis reumatoide a bajas temperaturas y se dieron cuenta que tenían menos dolor y mayor movilidad. Y creo que, explicando un poco de cuál es el efecto, es porque tu cuerpo responde a una agresión, si lo vamos así, controlada. Así es. Y esa respuesta es la que hace que el cuerpo se adapte mejor. Sí, lo que pasa es que en tu línea biológica, el cuerpo lo que quiere es, su fin biológico es mantenerte vivo en lo que te mueves. La genética es vívelo, reparar y recuperar. Exactamente, hasta que tienes tu reloj biológico, Dios, que se va a acabar. Pero en ese inter tiene todos los elementos para amortiguar y adaptarse. Para adaptarte y sacarte adelante. Lo que pasa es que el sistema, después de estarle dando y dando, se duerme, vamos a ponerlo así. Entonces, lo que hace la crioterapia o este tipo de sustancias es como cachetear al capitán del barco para decirle, oye, agarra otra vez el rumbo, ¿no? Okay. ¿Sí? Por ahí va. Y entonces, de ahí nace la crioterapia que tenemos en la unidad de dolor y cuidados paliativos, y se empieza a integrar a otro tipo de cosas que hacemos, porque utilizamos ozono. Es una medicina integral. Sí. Que lo que le pueda servir al paciente en una etapa con dolor terminal o una enfermedad crónico-degenerativa, en verdad el médico tiene que utilizarlo. Claro. Fíjate, ahí tenemos en la unidad psicología. O sea, la intención es que tú tengas en la mayoría de las esferas del ser humano, que es la mente, que es psicología, nutrición, ¿sí?, medicina y fisioterapia. ¿Sí? Porque bueno, por ahí está la historia del elefante que se muere caminando, ¿no? Y que esa es la idea de nuestros pacientes, que nuestros pacientes mueran caminando. Se van a morir. Se van a morir. Y van a envejecer. Todos. Así es. Pero lo importante es el proceso para llegar a... Claro, no es lo mismo morirte en una cama, con pañal, oliendo feo, etcétera, ¿sí?, a morirte caminando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, después también buscamos el ozono y nos metimos también en una cuestión muy interesante que tiene que ver mucho con la fisiología, ¿no? Cómo funcionan este tipo de sustancias que son naturales y que hacen que nuestro cuerpo funcione mejor, ¿no? Okay. Nos metimos a terapia metabólica del cáncer, que es interesantísimo, ¿no? En donde sabemos, así como el azúcar viene dañándonos desde que nos la pusieron enfrente. Desde que la industrializaron. Sí, ahí fue donde... Y luego nos la vendieron como lo mejor, ¿no? Entonces, empezamos a entender, por ejemplo, en cáncer, que sabemos desde hace muchos años, allá por los años 70, el año 78 exactamente, Otto Warburg, ¿sí?, define que las células de cáncer o las malignas, lo único que podían comer era azúcar. Bueno, el doctor Otto Warburg fue premiado en 1934. Claro. O sea, desde ahí se origina, pero en el 77-78 viene un boom con el doctor también que está en Estados Unidos, en Arizona, y bueno, muchas cosas ya de boom, ya porque es inminente tapar ese concepto del azúcar tóxico. Claro. Pero el doctor Otto Warburg, pues ahí donde... Sí, bueno, Otto Warburg, fíjate que es el precursor del ciclo de Krebs. Sí. O sea, eso es medio médico, pero es como la célula normal utiliza el alimento, que son las cetonas y los carbohidratos, para oxidarlos y generar la energía, que la podemos decir que son como los caballos de fuerza de las células, ¿no? Okay, sí. ¿Sí? La célula maligna o mala o oncológica o de cáncer, lo único que sabe comer es el carbohidrato. Y en lugar de oxidarlo, porque no tiene mitocondrias o las tiene muy dañadas, entonces la fermenta. Okay. Y genera cuerpos cetónicos, genera todo el proceso bioquímico que hace que tu cuerpo se bloquee. Sí, cuerpos cetónicos no realmente. Bueno, eso es de la grasa. Sí, nosotros tenemos nuestras células buenas,
comen grasa animal, ojo, animal, no vegetal, agua. Sí, de vegetal hay algunas como el aguacate, que es bastante bueno, es una grasa vegetal muy buena, pero quiero descartar completamente, por ejemplo, la grasa, la margarina, los aceites de los granos, de todos los granos que ustedes quieran, del aguacate, del aceite de oliva sí es bueno. del cacahuate. Sí, el aceite de oliva es bueno siempre y cuando no esté oxidado. ¿Oxidado qué es? Que lo tengas viejo, que lo calientes, sí, que lo satures. Exactamente, okay. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Aquí, esa célula, la célula buena, puede utilizar puras cetonas para trabajar igual que si comiera puros carbohidratos. Pero la célula maligna, no. Esa célula nada más puede comer glucosa, algunas otras cosillas, pero glucosa básicamente. Entonces, en la terapia metabólica glucosa, del cáncer, azúcar, sí, azúcares, ¿no? En todos, la fructosa y la sacarosa y todas esas. La lactosa de la leche, todo. Entonces, lo que hace la terapia metabólica del cáncer es evitar darle de comer y evitar que pueda generar las vías de acceso, porque la célula maligna hace sus arterias y sus venas. De oxigenación, de nutrición extra. Sí, extra. O sea, es una mecánica biológica padrísima. Bueno, es que es padrísima, pero es malísima. Exactamente. ¿Verdad? Ni modo. Pero entonces lo que hacemos en la terapia metabólica del cáncer es evitar que la célula pueda agandallar la comida, ¿no? O sea, le estamos quitando el alimento. Así es. Y estamos quitándole los factores que favorecen a que esa célula maligna siga viva. Así es. Entonces, pues eso es mucho más lógico que quemarla, intoxicarla y cortarla. Con quimioterapia, radioterapia o cirugías radicales de médico quirúrgico. Claro. Que la terapia metabólica se puede utilizar con esas. Porque se integra. Claro, porque si tú tienes, por ejemplo, el ácido ascórbico o vitamina C es un análogo del azúcar que no hace la función del azúcar dentro de la célula. Pero que se parece molecularmente al azúcar, mas sin embargo no actúa como tal. Así es, entonces la célula maligna la chupa, es como un caballo de Troya. Y que lo engaña. Y que lo engaña porque adentro el ácido ascórbico se convierte en un oxidante y entonces como no tiene sistema, acuérdense que decíamos que no tienen mitocondrias o las tienen muy dañadas, no tiene sistema antioxidante y entonces la oxida y la debilita y entonces si viniera la quimio la acaba, ¿no? Y también la pura oxidación la acaba, ¿eh? Sí, pero entonces en eso vamos, ¿cómo ves? Oye, pues bueno, ha sido una charla muy interesante y déjenme comentar esto porque para mí ha sido un placer que a través de una amiga que es Mónica Arce, una paciente, una conocida de muchos años, conoció a Aida. Aida, la doctora Aida, un saludo. Sí, un saludo a la doctora Aida. Y la doctora Aida, cuando conoció la información que traíamos nosotros de polifenoles, del laboratorio San Quimayo, con los productos que estamos mencionando, pues ahí llegó esta información a ti. Así es. Y literalmente tú estabas preparado para entenderla. Porque hay muchos médicos que les llega la información y no están preparados para entender el tema de microbiota, inflamación crónica, mitocondrias, sustratos dismutasa, glutationes, polifenoles con nanotecnología. O sea, hay muchos médicos que les llega la información y ni le dan el valor. Pero tú estabas preparado, que estudiaste en varios países, en varios continentes y que tuviste que conocer o integrar tratamientos por tu propio beneficio en tu salud. Sí. Ahí es donde te pones a ver cosas nuevas y es ahí donde llega a través de Aida, pues que estos productos estaban avalados por Salubridad de México, tienen respaldo científico y los probaste. Pues además venían de donde yo estuve, o sea, en realidad, bueno, yo estuve en China, pero venían de París. Francia, claro. ¿Sí? Entonces, tienen un valor científico muy interesante, ¿no? Y sobre todo que están valorados no nada más en París y en Japón, sino que el estudio que se hizo sobre la actividad enzimática de esas sustancias que ayudan al cuerpo a estar mejor, a funcionar, se hizo en Bélgica. Sí. O sea, no estaba ligado necesariamente, ¿no? Son clústeres, o sea, son como celdas de información que cada quien hace su trabajo, pero que toda la investigación se suma en un laboratorio, en una idea y en un producto. Claro. Oye, Miguel Ángel, bueno, pues como lo estaba presumiendo hace rato, para mí es importante convivir contigo y saber, es importante, no se pierdan conferencias que hace el doctor aquí Miguel Ángel Ochoa y en diferentes partes de la República, porque son tan profesionales y tan simples para que un paciente lo pueda entender. Tú eres un amante de la educación. Sí, así es. La educación al paciente, porque nada sirve dar un tratamiento, aunque sea el mejor medicamento, si no estás educando al paciente. Sí, si no lo entienden, fíjate, precisamente antier me dijo el esposo de una paciente que estoy viendo, me dijo, doctor, usted sí habla español. Es que los conceptos complicados de la medicina
los trasladamos a un léxico, una forma de expresarlo con el paciente. Claro. Y bueno, para mí, insisto, siempre es un agrado convivir con él y siempre hemos tenido el apoyo de tu parte. Muchas gracias por todo lo que nos has brindado en el corporativo de Sankey Global con los productos de Sankey basados en una tecnología impresionante que ya has conocido el doctor Egas, Claro, y que sí. es una persona muy simple de explicar, pero que atrás de él, No, trae un background. impresionante. Sí, sí, sí. Y me gustaría que nos compartieras un poco cuál ha sido tu experiencia personal. Personal de lo que nos acabas de platicar, del proceso que llevaste, y qué has sentido tú personalmente. Ahorita hablaremos de los pacientes que han tomado estos productos, pero qué has sentido tú y qué beneficios has visto tú personalmente con tomar estos productos que comercializa el laboratorio Sankey Mayo a través de Sankey Global con distribuidores. Mira, yo les he visto, bueno, muchas ventajas, no sé si vayan a estar todas englobadas en lo que voy a hablar, Okay. pero bueno, yo ya estaba pues prácticamente desahuciado, seguí trabajando en la Secretaría de Salud porque me encantó la Secretaría de Salud. Cuando ya decidí dejarla, que fue hace como 5 años, Okay. pues fui al ISSSTE y les dije, oye, pues necesito que me hagas, que me des ya una media pensión porque ya llevaba yo 15 años trabajando ahí. Y dije, pues dame media pensión por enfermedad, porque bueno, pues era evidente. Sí, estoy. Estoy en ese asunto. Y entonces me dijo, bueno, el colega que además se sorprendió de verme, porque ya técnicamente, ¿qué estás haciendo aquí si tú no estabas? Ya, Y sí, la luz ya. del túnel, y aparte tantos años después. Sí, me dijo, bueno, pues sí, pero necesitamos hacer todos los estudios para tener sustentarlo, ¿no? Le dije, bueno, pues adelante, se me hicieron, gracias a Dios ahora no fue biopsia, porque ya ahora podemos medir la fibrosis y la inflamación hepática de otra manera. Indirectamente, sí, ya no tiene que ser como yo me sentí el toro en esa época. La biopsia, los que no conocen, es con una aguja picarle el hígado y sacar parte del tejido del hígado para revisarlo y que digan que sí está inflamado. Así es. Okay. Es que sí, esa es una muy buena explicación. Y entonces hicimos todo y ya que regresé, pues fue la clásica de que te tengo una buena y una mala, ¿no? Como le decimos los doctores. Ok, ¿cuál quieres primero? ¿Cuál quieres primero? Dije, bueno, pues échala, ¿no? Y me dice, mira, la mala es que no te puedo dar la pensión por enfermedad. Y está ligada a la buena, porque no sé qué hiciste, ahora ya sabe él, pero pues no hay rastros de enfermedad. Entonces, no puedo darte una pensión por enfermedad, porque no existe la enfermedad. Entonces, pues le di las gracias y renuncié. ¿Verdad? Entonces, pues renuncié a la secretaría, todo el mundo me decía, oiga doctor, ¿cómo va a renunciar? Tantos años que... Sí, claro, ya había sido yo desde director bueno, fui coordinador de enseñanza, coordinador de consulta externa, director, todos los puestos camillero. importantes de un hospital ahí. Sí, camillero es muy importante también. No, es cierto, No, sí, claro. sí, todo eso. Bueno, camillero en el buen sentido porque ayudábamos a todo, ¿no? Okay. Y entonces pues renuncié y estoy, bueno, ahorita trabajando en la unidad de dolor y cuidados paliativos con este equipazo que tenemos, que les mando un saludo. Les digo, procuramos tener ese enfoque, ¿no? Donde el paciente tenga todo para ver cómo estás, ¿no? No nada más porque buscamos calidad de vida. Y la calidad de vida se da en todos esos aspectos, en otros, en el espiritual y en otros que no nombramos y no tenemos ahí capilla, pero bueno, cada quien busca o lo canalizamos a quien es necesario. Pero entonces a lo que voy es que finalmente yo empecé a tomar lo que es el Velage, sobre todo al principio, pues aproximadamente al año de que había llegado a México, o sea que hace como 6 años, más o menos, 7 ya. 7 años, sí. Y bueno, los beneficios es más energía, ¿sí? La otra es que pues no me dieron, mi queja es que no me dieron mi pensión, esa es queja, ¿verdad? El otro que es el Cronuit, mi padre, que acaba de irse hace unos días, era diabético, yo él lo empezó a tomar desde que empezó, bueno, empezaron con el Velage porque yo lo que digo es que si yo sé algo que me funciona, no puedo dejar de dárselo a mis pacientes, ¿verdad? Como decía, igual decía que si un medicamento yo sabía que no era bueno, no se lo iba a recetar ni a mí. Si no se lo recetaba a mi mamá, no se lo recetaba a nadie. ¿Verdad? Una vez me corrieron de una asociación civil porque tiré unos medicamentos hacia el coche. Pero bueno, ese es un asunto personal. El asunto es que mi padre fue diabético y no murió ni siquiera ninguna complicación diabética. ¿Sí? Okay. Y él, bueno, yo me tomo el Cronuit porque mi papá era diabético, yo estoy cuidando a mi páncreas. Hay gente que a veces entiende que el Cronuit sirve para bajar de peso.
Y tú eres experto para ver que no es cierto eso. Así, Sí, no. o sea, esa es una de las estrategias para que la gente conozca. Sí. Pero estamos hablando de bien de fabricar músculo. Claro, sí, en eso del músculo, mis pacientes de todas las edades lo usan porque nosotros tenemos el hígado tiene como mandato divino tomar proteínas de tus músculos en las noches, convertirlos en grasa, aquí a la llantita, para que al día siguiente salieras tú corriendo detrás del mamut, ¿verdad? Esa frase la platiqué desde hace años ahí en una de las pláticas con los compañeros de Sankey, y les decía que, bueno, entonces el asunto es que normalmente tú utilizarías esa grasa. El problema es que no la utilizas. No salimos a caminar, no salimos a activarnos. No persigues al mamut. Te subes al auto, llegas a la oficina, comes más azúcar y ahí es donde sí. Y además sigues perdiendo proteína porque no comes proteína. Cuando perseguíamos al mamut, comíamos algo de verduras y frutas en el camino, y ibas sobre la proteína, que era el mamut. Actualmente no. Y entonces la dieta teóricamente balanceada, que no está nada buena, ojo. La dieta recomendada actualmente. La Academia de Nutrición. Sí, balanceada no necesariamente quiere decir sana, ¿eh? Aguas. Aguas. Punto. Sí, aguas. Entonces, lo que hicimos es que, bueno, a partir de eso, el Cronuit evita que ese fenómeno nocturno, porque es en la noche, se lleve a cabo. Se amortigüe. Entonces, mantienes tus músculos, ya no haces grasa, ¿sí? Y además tiene una ventaja fabulosa porque hace que la célula le haga caso a la insulina, que es el cargador del azúcar que viene en la sangre, para recibirlo inmediatamente. Entonces no tienes niveles, o puedes tener menos niveles altos de azúcar en la sangre. Que a fin de cuentas estamos hablando del concepto de los premios Nobel 2007 en medicina, que es ritmo circadiano, cronobiología. Así es, también tienes toda la razón.